Corral Victoria. Estamos aquí con don Luis Valentín Ferrada, director de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, que hoy día se encuentra muy contento. Me gustaría saber, Luis Valentín, cuál es la razón de una alegría tan personal. Bueno, es personal y espero que sea también la alegría de todos los criadores y cultores del caballo chileno a lo largo del país, porque hoy día se ha concluido el trabajo y todas las gestiones encaminadas al reconocimiento e inscripción de la raza del caballo de pura sangre chilena en los registros universales de FAO, de Naciones Unidas, en Roma. Tarea que, como se recordará, fue dispuesta por el directorio. ¿Hace cuánto tiempo de eso? En cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo de Magallanes de agosto del año 2011, que tenía por finalidad lo siguiente, solo para hacer un pequeño recuerdo. Sí, por supuesto. El caballo chileno, dicho en forma un poco coloquial, no tenía sus papeles al día, no tenía sus papeles en orden. Todos sabíamos que era hijo de una persona muy importante, de don Pedro, pero al pobre nunca lo habían pasado por el civil, no tenía ningún estatuto jurídico, no tenía nombre, no tenía una identidad propia, lo que obligaba a que, para evitar confusiones, evitar que muchas veces se dieran interpretaciones tan equívocas, confundiéndolos con otras razas, o incluso ocultando su propia identidad para hacerlo aparecer como si fueran de otro lares. El punto es que nos dimos a la tarea de concederle al caballo chileno un estatuto jurídico propio, con reconocimiento propio, con identidad propia, con nombre propio. Y esto suponía dar varios pasos. El primero de todos ellos fue el obtener que el gobierno del Estado de Chile, el Supremo Gobierno, lo reconociera por primera vez después de tantos años, de siglos, ¿no? Nunca había habido una ley, un decreto supremo, una resolución, un acto jurídico del Estado de Chile que se refiriera al caballo chileno. No tenía papel ninguno. Entonces vino este decreto supremo número 17 de abril del año 2011, que le concedió el carácter nada menos que de monumento natural nacional integrante como joya del patrimonio cultural chileno. Esto fue lo primero. Seguía desarrollando una gran labor para darle protección de propiedad intelectual al nombre caballo de pura raza chilena, caballo chileno, caballo corralero, y también de paso darle propiedad intelectual a la Federación de Criadores de Caballos Chilenos y a toda la organización, entre otras el mismo Museo de la Chilenidad, que también me ha correspondido dirigir. Y la más preciada de las metas, que es la que se ha concretado finalmente en el día de hoy, que lo vamos a recordar, ¿no? 15 de noviembre del 2012, en que hemos recibido la comunicación oficial de nuestras autoridades principales del país, dando cuenta de que la organización FAO, que es una organización de Naciones Unidas y que en consecuencia tiene un carácter universal, ha reconocido expresamente la existencia de la raza del caballo pura sangre chileno. De modo tal de que con esto se completa un ciclo, se completa todo el conjunto de antecedentes necesarios para que nunca más nadie pueda entrar ni en confusiones, ni en imitaciones, ni en situaciones dudosas que permitan a veces cosas más dolorosas, como que naciones amigas, pero que no son las nuestras, pudieran hacer suyo una parte que pertenece legítimamente al patrimonio cultural nacional de todos los chilenos, y que como emblema ha tenido el caballo chileno, conforme ha sido su desarrollo y su participación en la historia del país, un papel tan preponderante, ¿no? Así que yo creo que con humildad, pero con orgullo, ese orgullo guaso antiguo, que es un orgullo callado, es un orgullo sin aspaviento, sin farándula, pero qué orgullo, el verdadero, el íntimo, el que vale,
Hoy podemos decir que la raza del caballo chileno y el caballo chileno como tal han sido finalmente reconocidos a nivel universal por la organización principal internacional a la que pertenece la inmensa mayor parte de las naciones del mundo, como es Naciones Unidas. Esto significa que en todos los medios de educación, en cualquier lugar del mundo, ya aparece la raza chilena pura, identificada de forma individual. Bueno, desde hoy temprano en la mañana, muy temprano, fue posible prender el televisor, el computador. La pantalla del computador. La pantalla del computador, ingresar a la información oficial de FAO, de Naciones Unidas, colocar caballo pura raza chilena y ver que allí figura con su ficha técnica, con total descripción y con algunas fotografías de algunos ejemplares principales a modo de ejemplo, y con todos los datos y antecedentes fidedignos de lo que es y de lo que representa el caballo chileno. Aparece ahí una cifra muy hermosa que ya en el año 1850 se reconocía como raza. ¿Quieres hacer recuerdo de personas que escribieron, de grandes chilenos que dejaron plasmado y que es de donde nosotros aprendimos? Oh, con mucho gusto. Bueno, la lista es muy larga. Son los más relevantes. Sí, pero sobre el caballo chileno, entonces, es que esto es un punto muy interesante. Por lo demás, esto también se va a incluir en la ficha técnica, pero vamos a irlo incorporando poco a poco porque es un material muy vasto, es un material muy amplio. Pero ese es el sustento, digamos, de... Bueno, sobre el caballo chileno se había escrito ya durante la colonia en las principales crónicas históricas de los padres jesuitas, Miguel Olivares, el mismo padre, bueno, hay muchos, del padre Valle, de don Alonso Valle, y de muchos viajeros también extranjeros que habían visitado el país. Se había escrito ya mucho sobre el caballo chileno, pero realmente tú has puesto una fecha que es muy decisiva, porque con motivo de la primera exposición organizada por la entonces Sociedad de Agricultura, que es la histórica, que es la mamá o la abuelita de la actual, no es la misma, y cuyo primer secretario fue un joven chileno que después con el tiempo se iba a reconocer como uno de los chilenos más notables, de los hijos más amantes que le haya nacido a la patria, ¿no? Don Benjamín Vicuña Maquena. No sabía secretario. Fue el primer secretario que tuvo esa sociedad antigua de agricultura, en la cual había participado en su formación don Bernardo Higgins, nada menos, en los primeros años anteriores, los años 30, de 1830. Bueno, se organiza la primera exposición y ya entonces se le dio una enorme importancia a todo lo que se refirió a participación de lo que se llamaba en esa época el caballo del país. El caballo del país. Así aparece en los libros antiguos. Caballo del país, que curiosamente... Raza del país. Raza del país o caballo del país, que término que se conservó, por ejemplo, para la antigua uva chilena, de los vinos chilenos que la llaman todavía uva país. Uva país, mira, tenía esa misma. Correcto. Y se comienza a organizar la exposición, la primera fue en 1856, en la calle Exposición, al costado de la estación central. Exacto, bajaban directo los... Por eso que se llama Exposición la calle. En esa época era un terreno baldío, muy amplio, muy... Pero de acceso a los que venían del sur. Con acceso y porque la estación de ferrocarril estaba recién en ese momento inaugurada. Bien. Y comienza ahí a escribirse y a colocarse digamos, en escena las virtudes del caballo chileno y la tremenda potencialidad. Y cosa curiosa, comienzan a emerger de inmediato sus defensores, que no fueron muchos, y comienzan a surgir sus detractores en forma indirecta, que eran los que procuraban mestizar el caballo. Lo que traían caballos comienzan las primeras importaciones de caballos de Europa, y con completa ignorancia y desconocimiento del valor histórico del caballo, estos detractores, todo lo que querían no les importaba nada el caballo del país, lo que querían hacer un mestizaje con sementales europeos, queriendo tal vez obtener mayor alzada o mayor fuerza de tiro, en fin, o seguir, como tan acostumbra Chile, las modas que son tan perniciosas. Este caballo pasa una época oscura entre los años de 1850 y 1879.
y se redescubre el valor del caballo chileno. Esta es una página preciosísima de nuestra historia. Se redescubre con motivo de la participación del caballo en la Guerra del Pacífico, y en la cual hago el pequeño recuerdo de don Manuel Baquedano, que era un chileno formidable, va a ir a la guerra con sus 2 caballos chilenos de pura sangre. Va a ir con el Diamante, que es más conocido porque están los cuadros de don Giovanni Mocchi, que son preciosos y que muestran. Yo tengo una foto de la época